humano. Bueno, y ya estamos nuevamente con las mañanas informativas de UCI Noticias y nos acompaña el constitucionalista, el doctor Fernando Calle, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, lo ha presidido y estamos aquí para que nos pueda contar qué hacemos para reformar este sistema de justicia. La legitimidad de nuestra justicia está realmente pendiendo de un hilo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué camino encontrar? ¿Y quién debe hacer la reforma? Bienvenido, doctor Calle, muchas gracias por estar aquí. Muy grato, Miguel, encontrarte en esta actividad extraordinaria de querer llegar a la ciudadanía, ¿no? Sí, doctor, ¿por dónde comenzamos la reforma del sistema de justicia? Por lo que nos está pidiendo el pueblo, ¿no? El país exige y todas las instituciones, porque fíjate, acabo de escuchar a Enrique que le deseo la mejor suerte, sí. Pero yo creí que ya estaba oficializado, sí, me decías sí. Antes de que no, que es una sí. Voluntad muy importante. Imagínate tú, si todos los candidatos, por hablar de elecciones municipales, sin el consejo, etcétera, de mutuo propio todos comenzamos a querer disponer, esto va a ser, encima que estamos mal, ya entramos a una anarquía totalmente, que de repente la existe, ¿no? Entonces, concretándome a tu pregunta, yo diría que lo primero que se tiene que hacer es sancionar severamente todo lo que está pasando, porque diera la impresión, fíjate, hace 7 meses el Papa, Paolo, etcétera, no se sabe nada de Odebrecht, para empezar, ¿no? Las transacciones que se hicieron no se conocen, ahora aparece esta situación que todos los abogados, los litigantes, este es un comentario de corrido todos los días, más o menos, y da la impresión que tiene que haber un video, tiene que haber un audio, ¿no? Otro mamani, que podríamos recién empezar a darnos cuenta de la gravedad de la cosa. Entonces, como acá hay una situación que la ciudadanía, y creo que toda la prensa exige una situación, yo no entiendo por qué nos vamos, no digo que no se haga, una necesidad inmediata de hablar de reformas que no se van a hacer en 10 días a la hora, porque el presidente ha dicho a la hora del mensaje, menos cuando también hablan de él en audios, etcétera. Yo creo que la cosa es de mucha debilidad y me llama la atención, por ejemplo, cuando el Congreso, empiezo por el señor presidente de la República. El señor presidente ha podido, el día que se dirigió al país, inmediatamente convocar una legislatura extraordinaria y dejarle la cancha al Congreso, porque estamos hablando, que es bueno que lo sepa la gente, estamos hablando de falta grave, no estamos hablando en el primer paso, ¿no?, de delito ni infracción constitucional, que debe haberlas, pero digamos la respuesta inmediata era la convocatoria a una legislatura extraordinaria. Vamos a la cancha del Congreso. Me extraña que el Congreso no haya decidido lo mismo. Si el señor presidente quiere, por razones de sus asesorías, no sé por qué lo distraen tanto, el Congreso tiene una calidad excelente de asesores y además se entiende que tiene voluntad política de sanear este tema tan delicado, ¿no? Yo he escuchado con enorme preocupación a los congresistas de lo que está pasando, pues entonces muy sencillo, ¿no? El presidente del Congreso, a solicitud de todas las bancadas, le pide al presidente que convoque la extraordinaria, porque fíjate, Miguel, estamos hablando 10 días, una comisión, otra comisión. Esto pareciera que se está hablando de comisiones que van a ir a acusaciones constitucionales, infracciones, y es otro tema que puede ir paralelo, pero en estos momentos se puede separar a los consejeros si lo decide el Congreso, ¿no? Y al magistrado también, pero en otra forma. Es un proceso. No, en el tema de la falta Congreso, grave, sí. No. Okay. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, el presidente tiene que haber una extraordinaria. Digo porque ahorita no hay sesión del Congreso, están en receso, ¿no? Porque si estuvieran en actividad no habría necesidad de extraordinaria. Lo que tiene que hacerse, si fuese en este momento, convocada a la extraordinaria que la hace el presidente de la República, no la hace el Congreso, lo pide el Congreso. Y se agenda con una sola nota tema de la falta grave de los magistrados, de los consejeros. Entonces, ya el Congreso tendrá que ver a las 8 de la mañana, todos los abogados, pasarán los videos, y yo no sé, pues pregúntale a todos los juristas, pregúntale al que vende periódicos si lo que ha visto no es falta grave, ¿no? Entonces, si coinciden que es falta grave, los abogados dirán, se volverá a pasar el video, a las 3 de la tarde o 4 vuelven a votar y se acabó, ahí lo separan del cargo. Doctor, usted ha sido miembro del Tribunal Constitucional. Con mucho honor, y gracias a Dios bien. Muchas de estas sentencias
que salían por ahí de este Poder Judicial que en este momento está cuestionado, llegaban a su despacho. Sí, claro. Y salían con mi voto. Y encontraba usted estas aberraciones como la de un juez o una sala, ya ni siquiera es un juez, una sala que daba libertad a un pedófilo. Mire, nosotros hemos recibido los amparos en mérito de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura que destituían a varios magistrados. Que vale la pena recordar ahora, y me da mucha pena, porque el hecho de que no se cumpla un vinculante del Tribunal Constitucional por parte de los jueces podría significarle su destitución. Digo porque tengo entendido que ahora no se cumplen las vinculantes, los jueces, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Antes eso, habían supremos, jueces destituidos por no acatar un vinculante del Tribunal Constitucional. Desde el presidente Huatuco, más las interlocutorias, etcétera, nadie acata. Entonces, nosotros hemos visto todas estas cosas, por eso sería bueno que se revisen los votos nada más, porque efectivamente ha habido casos de magistrados que se reponían, pero ahí está la posición de la ventaja en el tribunal, como también en el Consejo Nacional y otros, que tú puedes visualizar la posición de cada magistrado. Sí. Y entonces es bueno que se le pregunte a cada magistrado, ¿no? Entonces, esto es muy grave lo que está pasando, y lo que tú tocas de menores. Incluso hubo una acción de inconstitucionalidad para expulsar, y se expulsó del sistema jurídico la parte del capítulo de un artículo del Código Penal que decía, no se olviden ustedes, que el que introduce un objeto, el anal, rectal, bucal, entre un menor de 13 a 18 años, tenía 18 años, tenía 30 años de cárcel. Y eso se expulsó, cuando el capítulo no habla de violación forzada, o sea, no se supongo que ha sido reemplazado porque también la sentencia hablaba de exhortar al Congreso, ¿no? La Iglesia se pronunció como una semana nomás, creo, de ahí a... Tenemos esta cosa pues tan delicada, que por eso yo te decía, ayer era Humala, ayer era tal tema, espero que esto no pareciera que quiere hacer que se pase, ¿no? Que pase una semana más, que el Congreso llegue a su elección de mesa directiva y al fin y al cabo no suceda nada. Sí, doctor, entonces, ¿quién debe hacer la reforma? ¿Quién debe sugerir? ¿Quién debe proponer? ¿Es el Poder Judicial? ¿Es el Poder Ejecutivo? ¿O debe nacer el Poder Judicial puede sugerir, todos pueden, algunos órganos sugerir, pero quien hace la reforma, porque esta es una reforma constitucional, es el Parlamento. Correcto. Ahora, de escuchar el Ejecutivo también puede enviar su proyecto, pero yo te voy a decir algo. Tanto están dando en el cántaro que pareciera que estuvieran clamando por una asamblea constituyente, ¿no? O sea, porque eso es lo que están solicitando, una asamblea constituyente para efectos de estas reformas. Pero lo que yo no quisiera dejar pasar es que no usaré la palabra pretexto, sino que esta vocación, tanta voluntad extraordinaria que les ha parecido de querer reformar, que me parece bien, no debe distraerse lo que ha dañado y está dañando la institucionalidad, que es esta situación tan delicada. Ahora, yo le diré algo, reformemos lo que reformemos, no olvidemos que el sistema lo construyen seres humanos. Y el tema pasa por los humanos en los que están. Yo le decía hace una semana, cuando surgió el problema de que el presidente Duralí, mi amigo, y lo felicito en su campaña que viene realizando hace tiempo, ¿no?, decía, se interviene, se declara en reorganización o en emergencia la Corte del Callao. Yo justamente, y me alegra que ahora, yo le dije hace una semana, sería conveniente que ya se declare en emergencia todo el Poder Judicial, todo el sistema, ¿no? Igual será con el Ministerio Público. Claro. Pero aquí vienen ya las sanciones inmediatas. Yo creo, porque en camino hacia las reformas, la ciudadanía lo que quiere escuchar es, por ejemplo, una revisión patrimonial de todos los magistrados, políticos, etcétera, de la República 20 años atrás a la fecha. ¿Lo hace un candidato? No. Se presenta y hay que ver cómo entra. No, perdón. ¿Qué cosas hacen? No hacen. Mire usted, qué importante saber, cómo un magistrado o un almirante o un general o un político, ministro, ingresa al poder y de repente compra con todo derecho una propiedad de $300,000, $500,000 y la financia en 30 años, hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa si averiguas que a los 4 años la pagó? Cuando tú no tienes posibilidad de ejercer en otra actividad nada, es dedicación exclusiva, en el caso de los magistrados, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sería bueno curiosear por lo menos y sancionar en su caso, ¿no es cierto?, ¿cómo has hecho para pagar en 4 años esa propiedad y otras más?
Porque eso es el fruto de la corrupción, es esa. Igual la familia, los asesores, ¿no? Porque hay asesores que tienen más plata que el ministro, o secretarios de juzgado, ¿no? Doctor, y ahora, ¿cómo se debe elegir a los magistrados? ¿De dónde? ¿Del Consejo Del Poder o en Judicial. general? Los elegí el Consejo, ya hemos visto el día de ayer, bueno, son una sorprendente entrevista que hacía el consejero Noguera. Debemos hacerlo como Estados Unidos, que al final representan a un partido, son candidatos los jueces y ganan una elección. ¿Cómo se debe hacer acá? Yo creo que está en la Constitución. Mire, hasta la Constitución del 79, que se hizo el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el fiscal de la Nación, pero se reunían solo para efectos de elaborar la terna para que vaya al Senado, que era un avance, porque anteriormente era prácticamente ser amigo del presidente de la República y ver cómo buscabas la cuestión política para que se ratifique en el Senado, ¿no? Entonces yo creo que la idea mejoró, yo creo que en el caso del 93 mejoró mucho lo que se hizo en el 79 de querer despolitizar política y económicamente. Ahora, cuando hablamos de despolitizar, porque he escuchado mucho, fíjese usted, la mayoría de los que están en estos problemas supuestamente no militan en ningún partido político, pero han resultado peor que los militantes, ¿no? Y haciendo transacciones políticas. Si se revisa cómo cuando postularon, atacaban, hablaban de los partidos, usted ha visto que son los que más se han vinculado en aparentes cosas de corrupción con los partidos políticos. El tema no es militar en un partido, el tema no es tener una religión, ser maometano, mormón, católico, el tema es que haya honestidad y decencia. Ahora, por eso es que los organismos tienen que funcionar. Si no hubiera habido esto, no hubiera salido nada. Sí. Entonces, yo creo, ¿y dónde está el sistema de inteligencia? ¿Dónde está el ONMA en el caso de los magistrados superiores? ¿Dónde estaba el Consejo? Bueno, ya usted me dirá, ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que aquí, por ejemplo, se le ha pasado al Congreso, pues, ¿no? Porque no olvidemos que cuando han postulado para consejeros, ha habido varias tachas. Y al IDL también, porque después creo que no ha apelado. Han habido tachas muy fuertes, muy contundentes, que puede suceder lo que hoy día tenemos en elecciones congresales. El Jurado Nacional creo que dijo que como no hay condena, no se les puede evitar, ¿no es cierto? Pero están los procesos, y habían procesos tremendos, ¿no? Y ahí está pues el resultado. Entonces, fíjense, yo creo que para hacer esta reforma, si usted se refiere solo al Consejo, definitivamente tendríamos que ampliar a que los jueces de la República no sean elegidos en cuanto al delegado de la Corte Suprema solo por los miembros, 18 miembros supremos, pues entonces tendría que ser por toda la judicatura, igual a nivel de fiscales, y no necesariamente tentando a un ex vocal, un ex juez, sino viendo a algún jurista que por el derecho de un cupo pudieran ellos presentarlo y que se vaya a la votación, ¿no? Entonces, otra cosa que es interesante, que se verá en una reforma, usted ha visto cómo corren para buscar un diplomado, una maestría, ya tienen que ser doctores. Pero yo le pregunto, ¿los miembros del Consejo son doctores? Entonces, por lo menos otro requisito que tendrá que ampliarse será pues que sean doctores, porque si le van a exigir al magistrado postulante que sea doctor, quien te lo exige debe tenerlo, ¿no? Vemos que hay doctorados, maestrías que no existen. El problema, ¿no?, es un tema moral más que un tema... pero ahí viene el control que tiene que haber. Pues hemos llegado a un extremo en que el Congreso es el primer órgano legislativo, pero fiscalizador al fin. Entonces, y a nivel de quienes, no se olvide usted que solamente el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional tienen el control directo del Parlamento, directo, porque en el caso de los jueces supremos es el Consejo Nacional, pero también el Congreso. O sea, ahora podría actuar también el Congreso, con un poco de rapidez, si es que hubiera algunos magistrados supremos, que son distintos al caso de los consejeros, ¿ah? Quiero insistir en esto porque es los únicos que tienen destitución por falta grave. Sí. Los únicos, ¿no? Doctor Calle, usted tiene una militancia en un partido político. A pesar que no la reconoce mi dirigente, pero yo se la tengo desde hace 50 años. Usted fue elegido por el Congreso de la República. Sí, claro. ¿Esto le trajo a usted algún tipo de conflicto de interés a la hora de tomar una decisión? ¿Cómo manejó? En absoluto, fíjese usted, porque primero un partido político, de acuerdo al partido que sea, es una ideología, son principios morales. En el caso del APRA es una escuela de moral y de conducta, y creo que es ahí donde yo me he encuadrado, y eso lo sabe la ciudadanía y todos. Pero es importante también enseñar que en ese momento eran exámenes minuciosos, entrevistas en el Congreso, etcétera,
Me parece bien lo de la invitación que se está haciendo y que debería trasladarse también, ahí si usted que hablamos de reforma, por ley orgánica a los consejeros cuando eligen vocales supremos. Vemos que no hay fiscales, o mejor dicho, siempre hay este problema, y lo correcto podría ser que inviten personalidades en el sentido estricto de su trayectoria jurídica. Le pidió contratar a un familiar en el tribunal. Bueno, yo he tenido la suerte que a mí nadie me ha pedido más allá, yo no le niego que he recibido a todos los congresistas, he tenido 1000 reuniones, yo era uno de los que he tenido 1000 reuniones. En mi despacho, que tenía una especie de salón extraordinario de embajadores, le pusieron así, estaban las fotos de Haya, todo. La única vez que vino fue la República, en el caso de Don Vieto, que le digo con todo cariño, porque era el único que figuraba, y me hizo alguna pregunta similar, y me dijo, ¿cómo hace usted? Los votos son los que hablan. ¿Dónde están un solo? Si a mí me sacasen un voto o me hubiera tenido una denuncia de inconducta o un seguimiento, podría decirse una situación de esa naturaleza. Pero mis convicciones religiosas y ideológicas, en este caso, más bien me fortalecieron para mantener la conducta que creo yo debe tener en este caso un aprista en la trayectoria de un movimiento de tanto sacrificio y tanto sufrimiento en la lucha por la libertad y por demostrar de que hay capacidad y honestidad. Y creo que ese es el papel que yo cumplí. Correcto. Ahora, lo eligen a uno todas las bancadas. Claro. Y lógicamente yo creo que ese no es el motivo. Mire, en el requisito dice que no milite. Yo, por ejemplo, soy un voluntario militante porque mis dirigentes no me reconocen, dicen que no estoy, pero eso no me lo va a quitar nadie. Pero, sin embargo, son convicciones morales y creo que lo que reconoce y se exige es la trayectoria fundamental de quienes van a ingresar a estas actividades. Yo le diría, hay muchas reformas, pero ya le digo, este es tema de una asamblea constituyente, porque si quieren hacerlas, podrían, con el Consejo, porque van a tener problema ahorita, tiene que hacerse cosas inmediatas, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, que usted siempre pasa, como dicen los muchachos, piola, porque nadie sabe si existimos o no cuando estaba yo, por eso se enfrasca todo en el sistema judicial. Pero yo diría que la Constitución del 79 era más sabia en eso. ¿A qué me refiero? Exigía 20 años de abogado y 15, creo, a los magistrados. Y se modificó el 93, pusieron 10 y pusieron 15. Yo diría que más bien debería subirse a 30 de abogado, y no hablo de edad, y le voy a decir por qué. Yo tengo la impresión que un abogado que ejerce permanentemente, 30 años no será rico, pero no llega sin capacidad económica, ¿no? Correcto. Y eso es, y con una trayectoria, fíjese usted, la prensa debe estar atenta a algo, hay un prestigio que defender. Ahora estoy viendo que sacan las reseñas y ninguna de esas reseñas da la impresión que tuvieran algo que defender, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde tienen que tener cuidado el Congreso y en el caso la elección de consejeros, ¿no? Doctor, una pregunta final, dígame, pero política, ya no jurídica. ¿Quién gana con...? A ver, algunos han querido desvirtuar, tumbarse al mensajero. Yo creo que sea la forma que haya sido, está saliendo una verdad a la luz, que es importante que salga y que la opinión pública lo sepa. Pero también esto es una maniobra política. ¿Quién gana con esta maniobra política? Diría, yo he notado mucho de eso y yo le voy a decir algo. Nosotros sentenciamos varias veces, y yo he sido un ponente en esto, que el artículo 8 de la Constitución obliga a combatir el narcotráfico. Reinterpretamos ello y dijimos también en la corrupción, lavado de activos, minería ilegal, terrorismo. Y por eso es que, y no era una cosa adánica nuestra, venía desde el senador Álvaro Landini, cuando se tuvo el problema de la transición democrática y aparecieron, y por eso están en la cárcel los del señor Fujimori, como también los terroristas, porque habían solo versiones, audios, pero que te llevaban en los hechos a hechos ilícitos de la magnitud que estamos hablando. Sin duda que aquí hay una situación que tenemos que cuidarnos de que quien gane, lamentablemente yo le voy a decir algo, mi querido Miguel, que creo que tienen que asumir su responsabilidad los que no están haciendo nada. Porque acuérdate de Colombia, en 1991 hubo una marcha de día hacia el Poder Judicial, harto los colombianos también con el tema del patrón del mal, lo recuerdo más por ese nombre, y las actividades que había. Bueno, ingresaron al Poder Judicial y no quisieron retirarse. Se dijo que habían entrado gente del Ejército de Liberación, del Frente de Liberación Nacional, que no me acuerdo, pero lo cierto es que era el pueblo el que estaba cansado. Es como si mañana hubiera una marcha y ingresan y dirán Movadef, terrorista. No, es ya la indignación general. ¿Y qué produjo esto? Debería servir de reflexión
que el presidente Gaviria, reunido con la clase política, que había una influencia mayor, supongo, espero que la nuestra no sea mayor, de narcotraficantes, etcétera. Sin embargo, tenían que pensar en el país y que se les iba el sistema de la mano. Iba a meterle bala a los que estaban, era imposible. Entonces la solución fue inmediata, ante las horas que pasaban, de modificar en el acto, como hicimos nosotros en la época de Paniagua, de hacer en una legislatura, en horas, hacer 2 legislaturas, y se convocó una asamblea constituyente. Y esa es la constitución del año 91 de Colombia, que está vigente, ¿no? Entonces, porque si vamos a, de hecho que vamos a poder especular que hay intereses políticos, por supuesto, aquí todos. Ahora tú me dirías, ¿quiénes más se benefician? Hace tiempo que se vienen beneficiando los casos de más alta corrupción, pero aquí hay responsabilidades, ¿no? Llámese Toledo, llámese Humala, y yo te diré algo aquí que lo van a entender los que conocen derecho y los que no también, muy sencillo. Lo que nunca vamos a entender cómo, si la Corte Constitucional le dio una posición debatible, y yo he sentado una posición ahí muy clara con la sentencia, pues nada impide que la Fiscalía vuelva a pedir medidas cautelares, nada impedía. No solamente en ese caso, porque lo que da la sensación es que aquí hay un poder oculto, como se dice en ciencias políticas, hay un poder oculto que está sacando sus garras por razón, por una razón, porque están tocando a quienes son sus defensores. O sea, están tocando jueces, fiscales, porque al poder oculto, ¿qué le interesa? Estar incólume, intocable en procesos que puedan llevarlos a la cárcel o a perder sus bienes. Y vemos, por ejemplo, que también en el caso Graña, Miro Quesada, que tiene similitud con lo de Odebrecht, que no se sabe nada, no hay ninguna actuación. Y entonces ahora tenemos esto, nos estamos distrayendo bastante. Sí, claro. Yo creo que aquí se requiere, Miguel, primero sanciones antes que estar. Yo no digo que no se hagan reformas, vuelvo a insistir que la reforma que va a plantear esta comisión, que además es una comisión muy original, no muchos tienen una experiencia larga, han integrado comisiones anticorrupción, han integrado una serie de comisiones, pero creo que los cogen con un tiempo muy limitado. Y lógicamente este es un tema de reforma constitucional que va a tener que tener 2/3 del Congreso, pero eso estamos hablando a largo plazo. ¿Qué hablamos de hoy? Ese es el tema, Miguel, que está esperando la ciudadanía, y creo que hemos comentado en la brevedad que nos permite la televisión sanciones que podrían darse y medidas que podrían evitar, porque aquí no se trata tampoco, yo he escuchado mucho, que renuncien, se vaya. Muy bien. ¿Renuncia qué? ¿Se va alguien que ha delinquido también? Yo creo que la Fiscalía tiene que estar atenta y la Procuraduría. Vamos a ver qué pasa y bueno, está invitado nuevamente aquí al honor. programa para Felicito, poder clarificar cuál es la situación. Bueno, nos vamos a un corte, le agradecemos yo te agradezco a ti y a todos tus televidentes porque nos ha podido explicar cuál es el rumbo que debe tomar esta reforma. Nos vamos a un corte y regresamos. Pero no nos escuchan, Miguel. No nos escuchan. Quiero terminar con esto. ¿Cómo se llama el periodista Gorriti? Sí. Me ha alegrado que diga en una entrevista, hable de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Hace 4 años que yo le he enviado la carta notarial al presidente Kuczynski y ahora último al presidente Vizcarra. Esto recién no comienza. les interesa la Comisión Internacional. Ahora, ¿sabes qué me decía un periodista? Con esto termino, doctor. Todos están de acuerdo, pero nadie la apoya. Esto recién comienza, doctor, y gracias. Bueno, vamos a un corte, un solo minuto y regresamos con el ex ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, para que nos explique qué pasó con el señor Heresi. Nos hemos quedado sin ministro de Justicia. ¿Qué rol debe tener un ministro de Justicia en esta crisis? Nos vamos al corte y regresamos inmediatamente con UCI Noticias y las mañanas informativas.